pasar textos como estos, hermanos, para ver dónde está el corazón del Señor Jesús. Amén. ¿Dónde está el corazón del Señor? Tenemos así ya en Juan capítulo 17. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Oramos. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial. Alabamos, adoramos y exaltamos, Señor amado, tu divino y glorioso nombre. Te ruego, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que tú estés manifestando tu gracia, tu poder y tu bendición en esta hora, Padre amado, en el nombre de Jesús. Que tu palabra llene en esta mañana los corazones de los presentes, que podamos ser revitalizados, fortalecidos, bendecidos, Dios mío, a través de tu santa y divina palabra, Señor amado. Habla a nuestros corazones, fortalécenos, Padre amado, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos en esta hora, Padre Celestial, y oramos en tu nombre, Cristo de los cielos. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Este es un momento, hermanos, de intimidad entre Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Es un momento íntimo, porque la Biblia nos enseña, hermanos, que un momento de oración es un momento íntimo con Dios. Amén. Y si nosotros notamos aquí, hermanos, esta es una oración, porque dice que el versículo número 1, que Jesús levantó los ojos al cielo y oró al Padre Celestial. Amén. Nos deja claro que Jesús, aún en su estadía aquí en la tierra, tenía una relación personal con Dios. Amén. Y podía orar y podía buscar. Y en este momento, hermanos, lo que estaba en el corazón de Jesús era un celo, un deseo de protección por aquellos que habían sido sus discípulos. Amén. Porque ya estaba a punto de partir. Ya estaba a punto de ir al cielo, dice aquí. Me estoy yendo, ya estoy de ida, ya estoy ascendiendo al reino de los cielos. Pero esta gente que va a quedar aquí, dice, no son del mundo, no pertenecen al mundo.
A veces, hermanos, es un poco difícil poder lograr entender algunas partes que el Señor nos habla, pero en otras el Señor nos aclara un poco más. La Biblia se aclara a sí misma en distintas zonas y en distintas partes, ¿verdad? Y en este lugar en particular, el Señor está hablando con Dios el Padre y está diciéndole que, bueno, que los que estamos aquí y que hemos recibido a Cristo como Salvador personal, que hemos decidido seguir a Cristo, ya ahora nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que ahora nuestra ciudadanía es celestial. Estamos aquí permaneciendo todavía en la tierra, estamos parados aquí en la tierra físicamente, estamos viviendo aquí en la tierra, pero a través de haber alcanzado salvación, el destino que nos espera es entrar en la presencia del Señor. Por eso dice aquí, hermanos, en la Escritura, versículo número 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces la palabra está diciéndonos, aquí la Escritura nos ayuda, o ayuda a sí mismo la lectura, de que nosotros hoy día, aunque estamos aquí, pertenecemos a otro reino. Pertenecemos al reino espiritual. Amén. Quizás hay personas que no están de acuerdo en el mundo con respecto de que aquí lo único que existe es la tierra, nos morimos y punto. Bueno, lo que pasa es que tienen que combatir la otra realidad. La realidad de que Cristo, dice, murió, resucitó y Él es el primero de muchos. Entonces Cristo nos marcó el camino, que sí existe una vida eterna, una vida celestial. Y cuando Él está orando, hermanos, está orando en reconocimiento de que existe una vida celestial, que aquí habitaremos, que necesitamos ser guardados y protegidos por Dios en la estadía aquí de nuestra tierra, pero que en realidad nuestra ciudadanía es eterna. Amén. Pertenecemos a otro reino, al reino de los cielos. Por supuesto, hermanos, que Dios quiere guardarnos y protegernos aquí. En esta tierra, hermanos, hay muchos peligros, hay muchas dificultades, hay muchas cosas, hermanos, que atentan en contra de la vida de los seres humanos. Pero Dios está queriendo y diciéndonos que Él pretende guardarnos y protegernos. Que nuestra vida está segura con Cristo. Amén. Que aunque podamos estar en peligro, Dios nos guardará. Y si en alguna cosa nos pasara en esta vida, sepamos que en realidad viviremos para siempre, porque Cristo nos ha guardado. Ahora, en este punto el Señor está diciendo y está orando por algunas cosas que son importantes. Y está haciendo, hermanos, como una especie de recuento de su trabajo aquí en la tierra para que nosotros sepamos de que debemos continuar ese trabajo que Cristo realizó aquí en la tierra. Número 1, dice que aquí mientras estuvo en la tierra, versículo número 4, Él glorificó, dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que me hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo, hermanos, tenía en su cabeza y en su deseo glorificar a Dios. ¿Qué significa? Significaba darle el lugar que le corresponde a Dios. Dios es el creador. Nosotros creemos en un Dios creador que hizo el cielo y la tierra y todo lo que nos rodea. Dios es un Dios creador y puso al hombre para que pudiera disfrutar de este mundo. Al principio Dios tenía planes de que pudiéramos vivir eternamente. Por causa del pecado entró la muerte, dice la Escritura, y a raíz de ello necesitamos un Salvador y Cristo nos ha salvado. Esa idea de Dios, esa cosmovisión de Dios es glorificar al Dios de los cielos. Y Cristo, hermanos, quería alabar a su Padre Celestial. Amén. Nosotros, hermanos, cuando nos reunimos aquí el domingo, después de todas nuestras actividades, después de todas nuestras cosas, ¿qué hacemos al llegar aquí? Venimos a glorificar y a alabar el nombre del Señor, porque Dios es importante en nuestra vida.
Amén. Como Dios es grande en nuestra vida. Nosotros venimos a exaltarle. Nosotros venimos a darle gracias por lo que Él nos ha ayudado. A darle gracias por habernos dado salvación. A darle gracias porque Él nos ha cuidado y nos ha protegido durante nuestras vidas. A darle gracias por todas las cosas que nos rodean. A agradecerle. Eso es glorificar a Dios. Y por ese motivo es que nos reunimos aquí. Cuando llegamos a la iglesia, hermanos, no llegamos a recibir, sino que llegamos a dar. Amén. A darle la gloria, a darle, hermanos, la expresión más sublime que le podamos dar a Dios a través de nuestros labios, como las canciones, como la adoración, como una oración, como unirnos juntos, hermanos, en un clamor ante la presencia de Dios. Aún, hermanos, cuando oramos por terceros, personas que quizás no están aquí hoy día y oramos por ellos, lo que estamos haciendo es reconociendo que adoramos a un Dios todopoderoso. Y que nuestra oración es escuchada y Dios va a intervenir en los asuntos que están allí para tocar. Venimos a adorar a Dios. Cristo, hermanos, vino a adorar al Padre Celestial. Y ahora su iglesia, que representa la vida de Cristo, estamos adorando al Padre Celestial. Este es uno de los propósitos más sublimes de la iglesia. Adorar a Dios. Uno de los propósitos más sublimes de nuestra vida, adorar a Dios. La adoración, hermanos, tiene que ser dirigida hacia aquel que es todopoderoso como nuestro Dios. En segundo lugar, Cristo hace mención en el versículo número 6 de que dice el siguiente, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre. Amén. Jesucristo vino a manifestar el nombre de Dios, a hablar, a comunicar el nombre de Dios, a contarle a la gente que hay salvación. Que el mundo, hermanos, es un lugar muy difícil y destructivo, pero que confiemos, que tengamos esperanza, que Dios nos dará salvación. Esto es evangelismo. Vino a anunciar las buenas nuevas. Amén. Cristo vino a anunciar las buenas nuevas. Solía decirse por allí, hermanos, en los tiempos de Cristo, que el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado a través de un vocero. Ese vocero es nada más y nada menos que el Hijo de Dios, Jesucristo. Y llegó a esta tierra para mostrarnos, para hablarnos del reino venidero. Son buenas noticias. Amén. Por eso el evangelio, hermano, significa buenas noticias. Amén. Porque la gente, hermano, está sin esperanza, la gente está sufriendo, la gente está padeciendo, la gente cree que no va a salir adelante, pero en realidad Dios nos dice, hermanos, que hay esperanza. Amén. Que si creemos en Cristo debemos cultivar la esperanza. Este propósito también lo tiene la iglesia. Las cosas, hermanos, que nosotros hemos recibido y que tenemos en nuestra vida y que abrazamos con tanta alegría, no son solamente para nosotros. Tenemos que compartirlas con los demás. Amén. Tenemos que salir a las calles y hablarle a las personas que Cristo, hermanos, les ama, que Cristo, hermanos, está dispuesto a salvarle, que Cristo tiene un regalo maravilloso y sublime a las personas, que es la salvación. Que la existencia del hombre, hermano, no son solamente 70 o 80 años aquí en esta tierra, comer y dormir y todo se termina. Y trabajar, porque si no, no comemos. Pero eso no es simplemente la vida, hermanos. Eso es parte de nuestra estadía aquí en la tierra. Dios tiene planes mucho más altos. Y por eso dice que tenemos que tener esperanza. Eso es lo que tenemos que transmitirle a las demás, a las personas. A las personas que están, hermanos, viviendo con desánimos, con frustraciones, con enfermedades, que están acorralados en algunas circunstancias en sus vidas, que están sufriendo en algunas circunstancias de sus vidas. Cristo es la solución. Este mensaje tenemos todos nosotros. Esto es evangelismo. Y en su oración el Señor decía, hermanos, le he comunicado a este mensaje a todas las personas. Y hubieron gente que respondieron a este llamado, porque tú me los diste, dice el Señor. Amén. ¿Qué quiere decir? Que, hermanos, el hecho de que
hoy nosotros estemos respondiendo a una salvación tan grande, no es un acto fortuito, un acto de casualidad. Hay un plan divino, amén, donde Dios también tiene una esperanza, la esperanza de que la gente responda positivamente al llamado evangelístico, porque entonces Él podrá bendecir y tocar esa vida para lograr el propósito por el cual vino a esta tierra. Amén. Es lindo llegar a esta vida, hermanos, y saber para qué estamos aquí, ¿verdad? Encontrar el significado de la vida es importantísimo. ¿Para qué vine? ¿Para qué nací? ¿Qué es lo que debo de hacer en esta vida? Bueno, algunos después de tanto buscar encuentran el significado de la vida. Pero les quiero decir, hermanos, que la forma más rápida de encontrar el significado de la vida es teniendo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Él nos ayuda, amén, a encontrarnos con ese propósito en nuestra vida. En tercer lugar, versículo número 8, el Señor dice lo siguiente: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. O sea, no es solamente una declaración, hermanos, las enseñanzas de Cristo como un elemento, hermanos, solamente de invocar a Dios y que encuentre la salvación, sino que Dios quiere enseñarnos. Amén. Él ahora, hermanos, quiere transformarse en alguien que nos enseñe, hermanos, los secretos de esta vida. A esto se le llama discipulado, ¿verdad? Discipulado, es decir, hacer discípulos. ¿Por qué le decían discípulos a los de Cristo? Porque eran seguidores del Maestro. Eran seguidores del Maestro. Hoy, hermanos, ¿por qué también se utiliza de vez en cuando la palabra discípulo? Porque también somos seguidores del Maestro. Y quizás el Maestro hoy día también está enseñándonos algunas verdades espirituales a través de algunos hombres santos, inspirados y llamados por el Señor para pregonar la palabra de Dios. Y este también es un propósito importante, hermanos, de la iglesia del Señor, de nosotros, de transmitir de unos a otros, hermanos, las enseñanzas de Cristo. Amén. De transmitir esa vida que el Señor ha puesto en nuestros corazones. De tomarnos el tiempo, hermanos, para enseñarle las verdades espirituales a los demás hermanos. Los mayores espiritualmente hablando le deben enseñar a los menores. Y luego los menores, cuando se transforman en mayores, deben hacer lo mismo, conseguir alguna persona para enseñarles las verdades espirituales. Eso es discipulado. Amén. Eso es discipulado. Tenemos que enseñar la palabra del Señor. Tenemos que hablar de las Escrituras. Hermano, la Biblia no es un libro solamente para leerlo como una novela. Es un libro para estudiarlo. Amén. El consejo mismo, hermanos, de la Escritura es que debemos escudriñarlas. Escudriñar es un paso más allá de una simple lectura. Es un paso donde uno, hermanos, se mete en el interior de la Escritura para poder entenderla, comprenderla y aplicarla en su vida. Cuando nosotros logramos, hermanos, discipular a una persona, sentimos satisfacción porque las personas comienzan a conocer cuáles son los planes de Dios. Y sacan de su mente, hermanos, el hecho de que algunos solamente piensan que la iglesia es una religión. Y entonces cuando reciben el adoctrinamiento, reciben, digamos, la enseñanza de la Escritura, comienzan a entender que hay mucho más de contenido espiritual en la Biblia, hermanos, de lo que a veces nosotros pensamos y que nos ayudan para esta existencia aquí en la tierra. Jesús está orando a Dios el Padre y está diciéndole: esta gente recibió una enseñanza personal. Amén. ¿Cuánto tiempo estuvo el Señor con sus discípulos? 3 años. Durante estos 3 años vieron el mensaje teórico y el mensaje práctico de las Escrituras.
Es decir, el Señor les enseñó cuál era el pensamiento y cuál era el camino que debían de recorrer para alcanzar algunos beneficios de parte de Dios en esta vida, pero también, hermanos, les demostró cómo Dios hace las cosas. Por eso en los evangelios, hermanos, encontramos milagros de todo tipo. Y en la Escritura encontramos milagros de todas características, encontramos sanidades, encontramos liberación, encontramos, hermanos, personas que han sido sanadas, encontramos a personas que se le han suplido sus necesidades, encontramos enseñanzas, hermanos, que nos enseñan a descubrir algunas verdades como la ley de la cosecha y de la siembra y otras tantas. Estas enseñanzas el Señor se las transmitió a estos 12. Y luego, estos 11 que quedaron, porque dice que uno se portó mal. Uno dice fue el hijo de perdición. Uno fue alguien que disimulaba ser discípulo, pero que no lo era. Disimulaba ser alguien que estaba en pro del evangelio, pero en realidad era un traidor. Esta persona, dice, no recibió los beneficios del evangelio, pero aquellos 11 que quedaron conmovieron al mundo conocido. Y hoy, hermanos, en casi 2000 años, la palabra del Señor ha recorrido prácticamente, hermanos, el mundo entero. Está en todas partes, está en todo lugar. Aunque hay lugares todavía que no, de grupo de personas que no han sido alcanzados, hermanos, prácticamente el mundo civilizado ya ha sido alcanzado por el mensaje de la palabra del Señor. Y todo nace, hermanos, con aquellos 11 personas que recibieron la enseñanza de Cristo, que fueron discipulados directamente por la persona de Cristo. Ahora esta labor es nuestra. Nosotros tenemos que discipular a la gente. Nosotros tenemos que hablarles del Señor, tenemos que enseñarles. Amén. Tenemos que preocuparnos de transmitir vida a las personas para que ellos puedan disfrutar y alcanzar las bendiciones del Señor. Y en último lugar, hermanos, el Señor dice algo muy lindo. Muy lindo. Habla de esa relación íntima que Él tenía con el Padre Celestial y anhela que esa relación también tengan sus discípulos con Él y con el Padre Celestial y entre ellos. Dice el versículo número 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Que seamos uno así como nosotros. Esta frase, hermanos, tiene que ver con el propósito, no que tengamos que estar de acuerdo en todo. Los seres humanos a veces nos es muy difícil estar de acuerdo en todo. ¿Cierto o no? Estar de acuerdo en todas las cosas es muy difícil. Pero Dios no pretende, hermanos, que nosotros podamos estar de acuerdo en todo. Lo que dice la Escritura, que tengamos que ponernos de acuerdo. Tener un propósito en nuestra vida para unificar fuerzas y alcanzar el propósito divino. Quizás nosotros tengamos una visión sobre una cosa o sobre otra, pero tendremos una única visión con respecto a la salvación del alma. Quizás nosotros opinemos diferente si las cortinas estaban bien que fueran rojas o son mejor ahora que sean verdes. Podríamos tener opiniones diferentes, pero no podemos tener una opinión diferente acerca de la evangelización. Tenemos que llevar el mensaje a las personas. Quizás a nosotros nos guste algunos detalles que a otros no les gusten, pero nadie puede estar en desacuerdo con el hecho, hermanos, que tenemos que recibir educación espiritual, estudio de la Biblia para crecer espiritualmente. Entonces, en los propósitos, amén, tenemos que estar de acuerdo. Pero a veces en algunos medios, en algunas tareas, no necesariamente hay que estar todos de acuerdo. Unos se visten de una manera, otros se visten de otra. Unos se peinan de una manera, otros se peinan de otra. Exacto, algunos se dejan la barba, otros no. Algunas hermanas se tiñen el pelo, otras no. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero en una cosa sí tenemos que estar de acuerdo, hermanos, que debemos amarnos por sobre todas las cosas.
Amén. Que debemos contemplar esa relación, hermanos, que Dios el Padre tenía con su Hijo y que Él nos dice que ahora tenemos que tener entre nosotros. Porque esta será una característica, hermanos, prominente de la iglesia del Señor. Amén. ¿Por qué cosas nos van a conocer la gente? Por los frutos. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? El amor. Amén, el amor. Entonces ese tiene que ser el motor en nuestra vida, hermanos, para desarrollarnos cada día como personas. Para cultivar, hermanos, nuestro relacionamiento como personas. Eso tiene que estar sobre la mesa siempre. Pero no significa que tenemos que estar totalmente de acuerdo en todas las cosas. Podemos discrepar en algunas cosas, pero tenemos que sí estar de acuerdo que debemos amarnos por sobre todas las cosas. Entonces aquí la Biblia nos enseña, hermanos, que Jesucristo hace una oración, hermanos, para de alguna manera decir, bueno, todo lo que me mandaste a hacer en la tierra lo he hecho. Todo, te adoré, evangelicé a las personas, hice discípulos, vivimos en comunión o servicio, sanando, tocando la vida de las personas, bendiciéndolas y permanecimos en unidad, en comunión. Amén. Estos son los 5 propósitos de la iglesia. Para esto existe la iglesia. Para evangelizar, para alabar a Dios, para discipular, para estar en comunión y para amarse por sobre todas las cosas. Para esto es la iglesia. Amén. Si le preguntan, ¿para qué existe la iglesia? Venimos a uno de estos pasajes, hermanos, que hablan de los propósitos divinos que están en el corazón y en los planes de Dios para que la iglesia sea desarrollada como tal. Amén. Sea desarrollada como tal. Y hoy día, hermanos, aún en nuestro país, que es característico como un país ateo, agnóstico, que no cree en Dios o no cree que Dios está presente en la vida de los seres humanos y que se manejan de una manera totalmente extraña y diferente. Hoy día en nuestro país hay iglesias en todas partes que proclaman el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Y nosotros tenemos que decir gloria a Dios porque el Evangelio ha crecido y las personas están escuchando el mensaje poderoso de la palabra del Señor. Amén. Y nosotros somos parte de ese gran milagro. Somos parte de esa obra poderosa. Somos parte de ese plan divino de Dios. Somos parte. Y por ese motivo debemos adorar y alabar el nombre de Jesús. Porque somos parte. Amén. Así que si nos pregunta, ¿para qué es la iglesia? La iglesia es para ir a alabar al Señor. La iglesia es para predicar las buenas nuevas. La iglesia es para ser discípulos, para enseñarles a otros las verdades espirituales. La iglesia es para que haya un grupo de personas que se amen tan fuertemente que no habrá nada que los pueda separar. La iglesia es para mantener un vínculo de adoración con el Dios de los cielos. Para eso está la iglesia. Amén. El mundo tiene su versión con respecto a la iglesia, pero Dios tiene la suya. El mundo cree, hermanos, que la iglesia es un lugar donde venimos a recibir, o es un lugar donde la gente tiene que hacer obras filantrópicas para ayudar a otros. Y que ese es el motor. No, ese es el resultado de una iglesia que alaba a Dios. Pero no es el motor. El motor, hermanos, es la relación íntima con el Señor. El motor es, hermanos, encontrarse con la vida eterna. Y dice aquí, hermanos, que para conocer o entrar o conocer, tener conocimiento de la vida eterna, hay que conocer al Padre y conocer a Jesucristo, el Hijo del Señor. Aquel que ha venido a esta tierra para demostrarnos que el reino de los cielos está interesado en las personas. Amén. Eso no es religión. Eso no tiene nada que ver, hermanos, con religión. Eso tiene que ver, hermanos, con la relación que existe entre el Creador y la creación. ¿Qué lugar ocupamos nosotros? Nosotros ocupamos el lugar de la creación. Somos creados por Dios, pero Dios es el Creador.
Y Él se acercó a la creación para que pueda conocer las verdades. Amén. Para que pueda conocer las soluciones, para que pueda conocer las formas de cómo acercarse al Creador. Y damos gracias a Dios por ello. Amén. Porque hoy descubrimos una cantidad de cosas que estaban ocultas para nosotros. Que no tenemos que vivir esta vida pensando de que no hay soluciones, que siempre habrá soluciones, que tenemos que tener esperanza porque Cristo está allí para ayudarnos en nuestra vida. Que si estamos enfermos, hay un Dios que sana. Amén. Que si estamos en alguna necesidad de cualquier otra índole, tenemos un Dios que suple y que bendice. Amén. En San Juan capítulo 15 dice que si nosotros obedecemos y guardamos la palabra del Señor, podemos pedirle lo que queramos a Dios. Por supuesto, lo que pedimos será hecho, pero eso está condicionado a nuestra relación con Dios. Amén. Si permanecemos en Él y obedecemos su palabra, podemos pedir cualquier cosa delante del Señor. Dios, hermanos, se expone a sí mismo para que todos y cada uno de nosotros sepamos que si somos fieles seguidores de Cristo, fieles discípulos del Señor, que podemos entrar en su presencia cuando queramos y pedirle cualquier cosa al Señor. Dios nos va a escuchar. Hoy en esta época, hermano, donde es tan difícil encontrar una entrevista con alguien prestigioso, el Señor está siempre disponible. La puerta del Señor siempre está abierta. Está abierta para todos. Para aquel que es un erudito, teólogo con respecto a las Escrituras, o alguien que es nuevito, que hoy día se está entregando al Señor. El Señor, hermanos, también lo atenderá con el mismo o con la misma atención que al más grande sabio espiritualmente hablando. Dios expone, pedid lo que quieras. Pedid lo que quieras. Amén. Y nosotros tenemos el privilegio de ser atendido por el Dios Todopoderoso, aún en nuestras necesidades más ínfimas. Y Dios nos escuchará. Amén. Y Dios hará, dice las Escrituras. Entonces nosotros debemos reconocer ese privilegio como iglesia del Señor. Amén. Y debemos reconocer que tenemos un anuncio poderoso que hemos recibido y que ahora tenemos que dar. Jesús, hermanos, oró con tanta vehemencia a Dios el Padre, con tanta vehemencia a Dios, que la oración continúa adelante en las Escrituras. Oró con tanta vehemencia, con tanto entusiasmo, porque sabía, amén, lo que Dios iba a hacer con todas estas personas. Aquellos 11 hermanos conquistaron en su momento, en su tiempo, en su generación, todo el mundo conocido. Y hoy la palabra de Dios ha sanado a multitudes, ha levantado a multitudes, ha entusiasmado a multitudes, ha inspirado a multitudes. Y en este sentido, hermanos, es que nosotros debemos cultivar esta relación con Dios. Así que póngase de pie en esta hora en el nombre de Jesús. Póngase de pie en esta hora.